Bueno, hasiko gara. Azgaitezen. Arratsaldeon guztioi, kazetari, agintari, lagun eta adiskide guztioi, mila esker, hemen izateagatik eta ongi etorri. Ongi etorri bai, Bilboko BBK aretora, hemen zaudetenoi eta etxetik internet bidez jarraitzen duzunoi, guztioi, arrastion. Hoy es el día de nuestra fiesta, pero no por ello podemos olvidar la situación del periodismo. Lo cierto es que torturas, violaciones y asesinatos de periodistas los vivimos a diario. El caso de Jamal Khashoggi, el último que ha copado las páginas de los periódicos de todo el mundo, pero sin ir tan lejos, aquí tenemos la ley Mordaza, los contratos indignos, el todavía escaso acceso de la mujer a los puestos de dirección de los medios de comunicación, la precariedad, que es un insulto al periodismo, es imposible el periodismo de investigación en estas condiciones. Y por si fuera poco, las fake news, la última moda en este oficio, aunque las falsas noticias siempre han existido, también es cierto. Eta hala ere, hemen segitzen dugu. A pesar de este panorama tan desolador, todavía con ilusión por contar lo que pasa, aunque hay que reconocer que a veces resulta difícil mantener el ánimo y la ilusión. No hay más que fijarse en la cantidad de compañeros y compañeras que están detrás de la barra de un bar. Bai, eta lehenagora itzuliz berriro fake news edo gezurrezko albiste hoiekin, las falsas noticias. Beste aldetik, ez da oso azkarra izan behar ere antzemateko gezurra den edo ez albiste bat, ez da? Yo creo que somos capaces de identificar la mentira, ¿no? Pues sí, qué razón, porque son bolas como las que se publican el Día de los Inocentes, por ejemplo, aunque ahora ya cada vez hay menos costumbre, por cierto. Fíjate, por ejemplo, o fíjense, decir que el Athletic va a jugar este año en la Champions League. Pues es tan improbable que ni las chirenes fake news colaría, ¿verdad? Y lo sentimos, pero así es la vida y así está el mundo, al menos el mundo futbolero, claro, al menos en cuanto a lo rojiblanco hace referencia. Baina, bueno, gu gurera, sariak banatzera. Bai, baina antes de seguir, tenemos una noticia que dar, azken orduko albistea da, oraintxe jakin duguna, Euskal Kazetarien Elkargoa eta Elkartea nazio batuen erakundera gonbidatuak izan dira, al parecer, por el bien hacer del colegio y de esta Asociación de Periodistas Vascos. Se ha recibido la invitación de Naciones Unidas. Se nos ha invitado a participar en este foro de Naciones Unidas por las iniciativas que llevan a cabo la asociación y el colegio, los talleres, los encuentros con la sociedad, la defensa del oficio.
badugula zer erakutsi alegia eta Euskadiko kazetariak aukeratuak izan gara egiten duguna munduaren aurrean erakusteko. Esto no es una fake news, está pensatu ere. No nos arriesgamos a que nos multen o apliquen la ley Mordaza, para nada. Así que a preparar los currículums de la Junta Directiva, señor Coterón, para el viaje a la sede de Naciones Unidas. Y lo que podemos hacer es vestir un poco los títulos de las licenciaturas con un máster prêt-à-porter de la Juan Carlos I, por ejemplo. Aste batean eginda, Idoia, zuzenean, Euskal Herritik mundura. Bai. Pues muy bien, tras esta magnífica noticia llega el momento de los agradecimientos. Eskerrik asko, BBK, Euskaltel, Bilboko Udala eta Logi taldeari. Zuen laguntzari gabe hau ez litzateke posible izango. Y ahora recibimos al decano del Colegio Vasco de Periodistas y presidente de la asociación, Txuskan Coterón. Arratsaldeon guztioi. Eskerrik asko Euskal Kazetaritza saria 2018 garreneko sari banaketara etortzeagatik. Agintari, babesle alderdi politiko, ekonomiko eta euskal gizarteko ordezkariei, orokorrean eskerrak eman nahi dizkiet, baina baita ere, saritako epaimaikideei, komunikabideetako kidei, elkarte eta elkargoko lagunei, eta Idoia Jauregiri eta Josu Loroñori ere, euren lankidetza eta laguntzagatik ekitaldi hau orkesteko. Gaur gurekin, Euskal Kazetaritza saria 2018 garreneko gozariketan, zaudeten lagunoi mila esker etorri izanagatik. Gaur, berriro ere hemen bildu gara, Carmen Sarmiento, Cesar Coca, Jose Mari Iriondo, eta 12 miradas kolektiboak edabideetan egiten duten, edo egin izan duten lana omentzako. Eta baita, euskararen alde, zutzulan egin duten eta komunikabideekin konektatzen jakin izan duten Euskaltzaindia eta Eusko Ikaskuntza bezalako bi erakunde goraipatzeko. Sari banaketa, hau egitea konfirmatzen du gauza guztiez gain eta gure hutsegiteak barne. Gizarteak, informazioan eta kazetaritza modu askean, zorrotzean, konpromitutuan eta zintzoan egiten duten kazetariengan konfiantza baduela. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra asistencia a la gala de entrega de los Premios Periodismo Vasco 2018. A las autoridades, entidades patrocinadoras, representantes de los partidos políticos, de la economía, de la empresa y de la sociedad que hoy nos acompañan a los miembros del jurado, a los premios por su colaboración, a los colegas de los medios de comunicación y compañeros de la Asociación y del Colegio Vasco de Periodistas, a Idoia Jauregui y a Josu Loroño por su disponibilidad y colaboración para presentar esta gala y, por supuesto, a los premiados, a todos amigos y amigas que hoy nos acompañáis en esta entrega de los Premios de Periodismo Vasco 2018. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy volvemos a reunirnos para hacer público nuestro reconocimiento al trabajo que realizan o han realizado en los medios de comunicación unos profesionales de la información como Carmen Sarmiento, Cesar Coca, Jose Mari Iriondo, el colectivo 12 Miradas y unas instituciones que han sabido conectar con los medios de comunicación para la difusión y conocimiento del idioma como es Euskaltzaindia y Eusko Ikaskuntza. Que celebremos esta gala de entrega de premios confirma que la sociedad, a pesar de todo, incluso de nuestros propios errores, sigue confiando en la información y en los periodistas que ejercen su profesión de una manera libre, rigurosa, comprometida y honesta. Los compañeros de los medios de comunicación que han ejercido de jurado han valorado la aportación de los premiados al periodismo que busca sin descanso la calidad de la información. Una información que los ciudadanos necesitamos como instrumento para la formación de la opinión pública y como garantía de una democracia sana y consolidada. En Euskadi contamos con periodistas como los que hoy van a recoger el premio que ejercen la profesión con honestidad, con capacidad para poner orden a los hechos y transmitirlos de una forma correcta y equilibrada. Sin duda, el periodismo, como otras muchas profesiones, tiene problemas. Algunos son achacables a los cambios tecnológicos o a la aparición de informadores ciudadanos que trabajan sin filtro ni conocimientos. Pero lo que denominamos crisis del periodismo no solo se ha producido por estas causas, también puede deberse a que el periodismo ha ido alejándose de su destinatario
y ha atendido otros aspectos menos relacionados con la información y más con la necesidad acuciante de obtener ingresos económicos. Estamos obligados a reflexionar sobre aspectos fundamentales del periodismo, como por ejemplo si la inmediatez es más importante que la rigurosidad. Decía Manu Leguineche a este respecto que me duele, decía Manu, me duele que lo trascendente sea cada vez más efímero, pero me consuela saber que al mismo tiempo lo efímero es cada vez más efímero. También los periodistas debemos recapacitar sobre las leyes que coartan la libertad de información, pero sobre todo debemos emplearnos a fondo para hacer ver a la ciudadanía que para tener una buena información es necesario pagar por ella, ya que esa es la única forma de que el buen periodismo sobreviva. A título individual, los periodistas nos acucian un sinfín de problemas que cada año traslado a esta sala, como son la precariedad laboral, la escasez de ofertas de empleo, los sueldos bajos, la conciliación familiar, la libertad de información o, como he comentado anteriormente, la adecuación de los profesionales a las nuevas herramientas digitales. De todos estos problemas y de alguno más, la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas nos hacemos eco para en cada caso denunciarlos, colaborar en su solución y situarnos junto a nuestros compañeros en sus justas reivindicaciones. No quiero ni puedo dejar de referirme a más de medio centenar de periodistas asesinados en todo el mundo en lo que va de año, algunos muy recientes, como ya han comentado Idoia y Josu. Si a eso añadimos los detenidos y exiliados y los que dejan su profesión por sentirse amenazados, son varios centenares de profesionales que se ven imposibilitados la posibilidad de ejercer su profesión. Bien, sin olvidarnos de todo esto, hoy, sin embargo, nos toca celebrar y disfrutar del privilegio de realizar un reconocimiento personal a unos profesionales excepcionales que ejercen o han ejercido el periodismo desde distintos ángulos, lugares y experiencias. Para nosotros es un honor y un orgullo que estén hoy aquí y que podamos homenajearles como se merecen. Eskerrik asko. Bueno, aurrera jarraitu behar dugu. Mila esker txuzkan, eta denbora galdu gabe goazen sarien banaketarekin. Lehenengo saria, pertsonaia, giza instituzioari saria. Aurten saria bikoitza da. Gure gizartean, eta nola ez, gure kulturan eta hizkuntzan sekulako pisua dituen bi erakundeentzat izango da saria. Mendeurrena betetzen ari diren Euskaltzaindia eta Eusko Ikaskuntza. Entrega Kazetariak saria al personaje Institución Social 2018, Bingen Zupiria, consejero de Cultura, Deporte y Política Lingüística. Arratsaldeon. Orotariko Euskal Hiztegia, Diccionario General Vasco. Mendeurren, centenario. Euskaltzaindia, Real Academia de la Lengua Vasca, centenaria y real institución académica encargada de velar por el corpus y el estatus de la lengua vasca en todos los ámbitos en los que ésta se habla, institución reconocida por todos los poderes públicos de Euskal Herria, el país del euskera. Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos, madre de la anterior,
Fundada en Oñati en 1918 por las diputaciones de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, en presencia de los obispos de Vitoria, Pamplona y Bayona, y Su Majestad Alfonso XIII. Euskaltzaindia eta Eusko Ikaskuntza, iparraldeko Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako euskaldunok hezkuntza sistemarik, unibertsitaterik, edo euskal hizkuntza eta kultura jagoteko erakunderik ez geneukan sasoian sortutako erakundeak biak ala biak. 100 años después de su nacimiento, continúan vivas y cuentan con el reconocimiento institucional del pueblo vasco. Ambas buscan un lugar en la sociedad vasca moderna y organizada institucionalmente, en la que, como hace 100 años, la lengua y la cultura vasca buscan su lugar y su función en la comunidad de euskaldún y demandan la complicidad de quienes, sin expresarse en euskera, se sienten concernidos y concernidas por su presente y futuro. Euskal Kazetarien elkarteak bi erakundeon mendeurrenean omenaldi egin nahi die eta beren lana eta alegina eskertu. Saria hartuko dute Andres Urrutia Euskaltzainburuak eta Iñaki Dorronsoro Eusko Ikaskuntzako presidenteak. Mila esker, bihotz-bihotzez, Euskal Gazetarien elkarteari eta Gazetarien Euskal Elkargoari sari honengatik. Eusko Ikaskuntzak Euskararen alde mende batez egin duen lana goraipatzen baitu. Eusko Ikaskuntzak bere gain hartu zituen batetik euskararen irakaskuntza bultzatzea, hezkuntza maila guztietan eta bestetik kulturaren, zientziaren eta gizartearen alorretako edukiak ikertu, sustatu eta edatze gure hizkuntzan. Eta gainera, komunikazio publikoaren garapenean eragin positiboa izaten saiatu da. Izan ere, Eusko Ikaskuntzaren 100 urteko historian, euskal prentsarekin lotutako ekimen batzuk aurki ditzakegu, eta agian interesgarriak izan daitezke zuentzat. Adibidez, Eusko Ikaskuntza izan zen euskara hutsean idatzitako egunkari bat argitaratzeko asmoa azaldu zuen lehena. 1929 urtean izan zen, eta proiektu xehatua prestatzeko arduraduna gure bazkide Jose Maria Agirre Egaña izan zen. Lizardi literatura izin ordeaz ezagunagoa. Bigarren ekimena hori ere behar bezala ikertu gabe dagoena, lehen Euskal Gazetarien eskola sortzekoa izan zen. Eusko Ikaskuntzak 1984an aurkeztutako proposamen horren helburua hau zen, lanbide eskola hura fakultate baten ernamuina izatea, eta fakultate hori geroago hain desiratua zen Euskal Unibertsitatearen parte izatea. Plan hori ere aurrekoa bezain xehatua zen, baina 1996ko estatu kolpeak bertan bera utzi zuen. Edonola ere, bi proiektu horien haziak ere inda geratu ziren denborarekin hasteko zain eta halaxe gertatu zen. Eta bukatzeko, nagoen tokian izan da, quiero terminar felicitando en nombre de Eusko Ikaskuntza a los y las profesionales de la prensa vasca por su quehacer en estos tiempos tan difíciles. No es solo la vuestra una de las profesiones más hermosas y más interesantes que puedan existir, sino que sois una pieza esencial para la salud democrática de la sociedad, en nuestro caso de la sociedad vasca. Necesitamos la palabra que persigue la verdad de los hechos. Necesitamos una prensa bien formada, profesionalizada y fuerte.
os necesitamos. Eskerrik asko. Gabon guztioi, agintariak, gainerakoak, mila esker ona urreratu zareten guztioi. Sorion eskerrak baitaren nola ez epaimaikoi, eskerrak oro bat bai kazetarien elkargoari eta bai kazetarien elkartearen aldetik gaur sari hau eskaintzen diozuelako Euskaltzaindiari. Sorionak sarituak izan zareten guztioi, bene-benetan, zin-zinez guretzat egun posgarria da. Nola ez egun posgarria da, batetik gurekin batera dagoelako Eusko Ikaskuntza, biok leku beretik gatozelako, eta bereziki esango nuke gaur gurekin espaldin badago ere, eta etxekoa hemen ikusi dut, beraz, Jose Mari Iriondo Euskaltzain ohorezkoa agurtu nahi dut, bera ere saritua izan delako, eta sari horrek argi irakusten duelako, ez bakarrik Jose Marien merezimenduak erakusten dituelako, merezimendu handiak direlako, espada testigantza eta lekukotza euskarazko kazetaria, nik esango nuke, une zailenetan, jakin izan baitzuen, aurrera kontuak eramaten. Quería daros las gracias en nombre de Euskaltzaindia, de la Real Academia de la Lengua Vasca, precisamente por este premio. Daros las gracias a todos, tanto al colegio como a la asociación que ha pensado en este premio, en que Euskaltzaindia podía hacerse merecedora de este premio, en daros las gracias también por vuestra asistencia hoy, aquí y ahora. Y yo siempre que recibo un galardón en nombre de representación de Euskaltzaindia, me gusta repetir algo que es importante. Que seamos reconocidos, que seamos premiados, evidentemente, dentro del punto de vista de la sociedad, es un halago, pero también es una exigencia y exige nuestro compromiso. Y en este caso, desde la Academia de la Lengua Vasca, poder dirigirse a un elenco de profesionales tan reputados como vosotros, supone, por parte de la Academia, un compromiso para facilitaros, en muchos casos, instrumentos que os sirvan para que esa comunicación diaria, esa comunicación informativa, esa labor de mediación tan importante que realizáis, pueda efectuarse también en euskera. Y ahí es donde yo quiero hacer un llamamiento que desde la Academia para nosotros es muy importante. No todo vale en euskera. Sabemos que la prensa en euskera y el periodismo en euskera a veces se desenvuelve en situaciones difíciles, pero también creemos, y por lo tanto quiero que este reconocimiento también vaya para ellos y para ellas, pero también creemos desde la Academia que si importante es comunicar en euskera y en castellano, importante también es hacerlo cuando se hace de esta forma con un euskera, con una lengua de calidad. Y ahí, lo que he dicho antes, creo que no todo vale y creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo y probablemente este sea el mejor foro para poder hacer un envite tanto al colegio como a la asociación para que colaboremos juntos en la búsqueda de ese euskera de calidad en nuestros medios de comunicación. Sé que muchos me diréis, bueno, correcto, pero ¿qué pasa con los que efectivamente no utilizamos el euskera como nuestro medio de comunicación habitual? Pues yo creo que ahí tenéis una labor importantísima, una labor de pedagogía social, una labor de búsqueda de cohesión social en la que efectivamente la creación de un clima propicio, no solamente para el euskera, sino para la cultura vasca, como algo que es un patrimonio de todos, es una labor que yo creo que os corresponde a vosotros realizar en una gran medida y es una labor, creedme, impagable. La Academia seguirá su trabajo. La Academia, pues, efectivamente cumplirá 100 años y después, the day after, al día siguiente, seguiremos trabajando. ¿Y seguiremos trabajando por qué y para qué? Pues seguiremos trabajando con aquel lema, con aquel instrumento que nos dio precisamente nuestro fundador, Resurrección María de Azcue, Ekin eta Jarrai. Sigamos trabajando, continuemos en el trabajo, continuemos en la acción. El euskera lo necesita, el euskera lo merece. Y en esa acción y en ese trabajo vosotros sois una parte insustituible. Mila esker berriro ere. Eseri mentxe.
jarri hemen, mesedez. Bi sarituak eta horrelako gauza gertatzen dira. Lehenengokoak dira. Lehenengokoak. Conejillo de Indias. Horixe, lehenengoari beti tokatzen zaio estrenaldia. Idoia, por cierto, volviendo al tema de la ONU, a ese reconocimiento al periodismo vasco, tenemos un marrón. Zer da, bueno. Pues fíjate, que cuando Mr. Trump se ha enterado de la invitación que nos han hecho desde la ONU, pues nada, pues que él también se ha subido al carro. Qué raro. Nos ha pedido que contemos con él como superespecialista en fake news y redes sociales. En eso es especialista. Y con una advertencia, por supuesto, no podía faltar, que si no lo hacemos nos pondrá muy difícil el acceso a territorio ONU. Y además amenaza con contarlo en Twitter, ya se sabe, su medio favorito. Bueno, sare sozialak aipatuta, gure epaimaiak erabaki du arlo digitaleko saria. Aurtengoa, 12 miradas blogarentzat da, kristalizko sabai gardena gustuko ez dituen, kazetaritza estiloa lantzen duen bloga. Saria emateko, hemen dugu Nerea Lupardo, Euskalteleko instituzio harremanetarako zuzendaria. Arratsaldeon guztioi, Euskaltelen izenean eskerrak eman nahi dizkiet Euskal Kazetarien Elkarteari eta Kazetarien Euskal Elkargoari. Topaketa hau antolatzeagatik, maikide izateagatik eta eskerrak zuei bebai sari hauek gozatzeagatik eta gurekin parte hartzeagatik. 5 años soñando, 5 urte, berdintasuna amesten. Mitu gaur. Nik ere amets hori izan dut. Haien begiradetan islatuta sentitzen gara. 5 años decía, soñando con un futuro de igualdad. Yo también me siento una parte, como mujer, en ese sueño. Muchas y muchos yo creo que tenemos ese gran sueño. Nos sentimos reflejados en todas vuestras miradas, en vuestras 12 miradas. Y quiero felicitar desde Euskaltel a los promotores de este blog, porque me parece que además de tecnologizar la diversidad y las formas de reivindicación social, me gusta el contenido, me gusta esa mirada poliédrica, la serenidad de la crítica, me gusta que es una crítica constructiva, que se aupan a mujeres de referencia, mujeres desconocidas, que estamos hablando de visualizar y a veces de una manera, entre comillas, elegante, situaciones no entendibles ya en el siglo XXI. Y porque hay además muchas formas de entender el feminismo y todas tienen cabida en el blog 12 miradas. Miradas positivas todas a un futuro real, a un futuro equitativo. Ta zoriondu egin nahi zaituztet errebeldia horregaitik. Hankaz gora jartzeagatik, berdintasunaren balioa nabarmendu ordez, eskutatu egiten duten jarrei, ikus ezin bihurturik gizartearen erdia. Las realidades tienen que existir para poder verlas, para poder mirarlas. Y yo creo que aquí en el blog estamos concienciando en educación, en sensibilización. Todo esto además nos lo trae la tecnología, nos lo trae este blog digital y es un blog violeta, pero es un blog que tiene días con claroscuros. Muchos días, más de los que nosotros quisiéramos, se ha teñido de muy oscuro. Quiero cerrar mi intervención hacia el premiado Ana Erostarberen esaldi bat erabiliko dut amaitzeko. Esaldi egokia da dugunentzat ametsak, direla motorrik indartsunak eta ez dela etzi behar funtsesko zaizkigun helburuak lortzeko ahaleginean. Mundu hobe baten, sinesten dut, eguzkia guztiona den mundu baten. Decía que para terminar mi intervención me quedo con una frase de Ana Erostarbe que decía que para los que creemos que soñar es un motor en el día a día y que nunca hay que desfallecer en los objetivos en los que uno cree profundamente, hay que creer en un mundo mejor y en que el sol es cosa de todos. Zorionak, al blog 12 miradas. Las 12, por favor, hacia aquí.
Queremos comenzar por dar las gracias a la Asociación Vasca de Periodistas y al Colegio Vasco de Periodistas por este reconocimiento. En los cerca de 6 años que 12 Miradas lleva en marcha ya, nos ha tocado en más de una ocasión cuestionar a algunos de los medios que estáis hoy aquí presentes, y es por eso que este premio nos honra y os honra también. Hoy en día las 12 Miradas somos Arantxa Sainz de Murieta, Cristina Bergmeister, Eunate Encinas, Lorena Fernández, María Puente, Miriam Artola, Nayara Pérez de Villarreal, Pilar Calzada, Eva Silván, Virginia Gómez, Noemí Pastor eta Ana Erostarbe. 12 Miradas hasieratik izan da elkarlaneko proiektua. Emakume eta gizonen desberdintasunaren aldekoa. Gure tresna nagusia blog bat da, 12miradas.net, berriro esango dut, 12miradas.net. Astero, artikulu bat argitaratzen dugu desberdintasunaren hausnarketa egiteko. Buscamos entender por qué a 7 de noviembre de 2018 no hay país en el mundo que pueda proclamar que sus ciudadanos y ciudadanas son iguales. Queremos analizar los motivos, las barreras y las resistencias, y sobre todo lo que queremos es hacer llegar nuestra mirada a esas personas que piensan que la desigualdad se resolverá sin acción feminista, a quienes no la ven o a quienes simplemente se resisten a verla. Uste sendoa dugu gauzak aldatu egin daitezkela, eta are gehiago aldatu egin behar direla. Erraza ordea ez da. Ikuspuntu kritikoa ez da ohikoa, eta norberaren borondatearen mende dagoenean are urriagoa suertatzen da. Baina badakigu jakin, etengabeko zalantza funtsezkoa zaigula, ezinbestekoa aurrera egingo badugu. Por ello, queremos aprovechar el lujo de una sala llena de periodistas, con quienes compartimos además los ideales de la palabra y de la acción, para pediros mayor compromiso y, si es posible, un ejercicio de autocrítica. Jugáis un papel clave en la articulación social y hacéis que el pensamiento fluya en una dirección u otra, y por eso nos parece tan importante que toméis conciencia de lo que podéis cambiar desde vuestro altavoz, porque podéis contribuir a perpetuar un estereotipo tras otro o podéis contribuir a acelerar un cambio que acabará llegando y que además es de justicia. Esperamos, eso sí, que ese cambio llegue antes de los 200 años que nos auguran las investigaciones. Ezagutuko duzue ziur Who Makes the News ikerlanak. Ikerlan horrek emakumeen presentzia aztertzen du mundu osoko komunikabidetan. Hona hemen azkeneko azterlanaren 3 emaitza, besterik ez. Lehenengo emaitza adituei buruzkoa da. Komunikabidetan aztertzen diren adituen 81% gizonezkoak dira. Naiz eta gure inguruan duela 20 urtetik ona gehiago diren emakume unibertsitarioak, lizentziatuak, gizonezkoak baino. Eta bigarren emaitza edukiei dagokie. Emakumeok edukien 25%, baino ez gara protagonista. Eta protagonistak garenean, tamalez, indarkeria matxistaz aritzen denean izaten da. Gainera, horren gaineko titularrak sarritan ikaratzeko modukoak dira. Premia larriagatik ziur, baina prestakuntza faltagatik ere bai. Y finalmente, el tercer dato. El 97% de los presentadores de noticias de televisión tienen entre 50 y 64 años y, por contra, no hay mujeres presentadoras mayores de 49 años en noticias. Son solo 3 apuntes, como veis, pero enormemente significativos, y es por eso que os pedimos voluntad para colocaros las gafas violetas que además está demandando ya la sociedad, no solamente a los medios, también a la judicatura, a la empresa, a las instituciones. Y además os pedimos foco. No tanto la creación de secciones de feminismo, sino la integración transversal de la perspectiva de género en todas las decisiones empresariales y también en todos los contenidos, fotografías incluidas. Porque creemos que solo mostrando otro lugar podremos cambiar de lugar, y solo así dejarán de ser necesarias campañas como el Me Too, que viene a reclamar la credibilidad que sistemáticamente se nos cuestiona a las mujeres. Bukatzeko, eskerrak berriro, bero eta maitekiro. Lehenengo eta behin, proiektu honetan parte hartu duten emakume guztiei, begirada izan diren guztiei, batzuk hemen daude, eta izenak aipatuko ditut. Macarena Domaika, Begoña Marañón, Miren Martín, Mai Serrano, Maria Petekuka, Mentxu Ramilo eta Amaia López de Muniain. Baita ere, gure eskerrak, gure begirada gonbidatu guztiei, bestela ikusten, lagundu
eta irakatsi digutelako. Y gracias también a la comunidad que nos acompaña en este viaje y terminando como empezábamos, gracias a vosotras y vosotros, queridos y poderosos periodistas, por concedernos vuestro crédito con este galardón. Nosotras seguiremos trabajando por ese cielo abierto porque creemos firmemente que las cosas se cambian cambiándolas. Amabi, mila esker. Bueno, estoy pensando, Idoia, que si Trump nos impide el acceso a la sede de la ONU en Nueva York, tal vez sea una buena idea pedir al comisario Villarejo que nos... Sí, no te rías, no se ríen. Que nos agencie unos pasaportes. Eso sí, nada sospechosos, ¿eh? Además, fíjate cómo son las cosas, le vamos a poder pagar con tarjetas Black. ¿Te parece la idea? Utzi, topatuko du modua, eta ez dakit horrela hasita, zergatik ez Aznarri eskatu, bere Texasko azentu horrekin, lortuko du segurazki, laguntza, Trumpekin lortuko duelako konbenioren bat, eta hemen ditugun politiko eta agintari eta komunikabideetako zuzendariek ere, seguru, badokatela kontaktoren bat, etxetxuriarekin. Ziur nago. Claro, baietz. Bueno, nik sariekin jarraituko dut. El galardón a la trayectoria profesional es para José Mari Iriondo, conocido profesional, polivalente, de valorada trayectoria, ¿qué vamos a decir de él? Saria emateko... Nuestro director. Nuestro director y compañero. Y compañero. Saria emateko Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea, mesedez. Guztioi, orain bai entzuten da hobeto, ezta. Lehenik eta behin, eskerrik asko zuen gonbidapena hemen zuen aurrean izateko eta sari banaketa honetan parte hartzeko. Niretzako benetan dinotsuet momentu polita dela eta nik uste dut neure presentziagaz bultzatzen dugula egiten duzuen lana guztiontzako den onuragarria. Un año más, esta fiesta de los premios del periodismo vasco nos permite a los representantes políticos y a otros miembros de la sociedad compartir un rato con ese denominado cuarto poder, con esa gran familia de los medios de comunicación que desempeñáis la importante labor de controlar y destapar muchas veces algunas de las vergüenzas de los poderes públicos y dar voz y altavoz a las reivindicaciones ciudadanas. Sin duda alguna, la información nos hace más libres, pero esta libertad depende también muchas veces de cuál sea la calidad de la información recibida. A veces un buen titular no es suficiente, es necesario que la información cumpla el objetivo de dar, cuando menos, una visión de conjunto, un background que nos ayude a comprender los hechos y sus circunstancias. Algo que conoce de sobra nuestro admirado José Mari Iriondo, esataria, kasetaria eta kasetarien maizua, kasetarientzako izugarrizko eredua eta guztiontzako izugarrizko erreferentea. Iriondo euskarazko telebistaren aitzindaria izan zen Telenorten egiten zuen Euskal Herria saioarekin eta euskal kulturaren bultzatzaile amorratua frankismoaren garaian. Toda una vida dedicada a la información y al euskera, desde su primera época en Radio Popular de Loyola hasta sus fructíferos años en Euskal Irrati Telebista, con el mérito de haber sido también pionero en la televisión, en el uso del euskera en la televisión, con aquel recordado espacio Euskal Herria que dirigió y presentó en Telenorte hace ya más de 40 años.
Todo esto le hacen acreedor del premio a la trayectoria profesional, de estos premios del periodismo vasco 2018, en el que no se reconocen otros de los muchos méritos acumulados por José Mari Iriondo en el campo, por ejemplo, de la promoción del personalismo, de la canción, fue fundador de aquel entrañable Esdok Amairu y de la cultura vasca en los difíciles años de la dictadura. Zorionak, José Mari, zorionak kasu hontan Josebari, bere semeari zebera hartuko du saria. Jose Mari gaur gaixorik dago eta ezin du gurekin egon, baina gure zorionak beroena berarentzako eta bere trayektoriarentzako. Y zorionak también al resto de personas y entidades premiadas en estos premios del periodismo. A nuestro admirado también César Coca, adjunto a la dirección del Correo, con el que he tenido ocasión ya de compartir alguna de esas jornadas de su aula de cultura, que ha sido galardonado con el premio en la categoría de periodistas vascos, o a la incansable y pionera Carmen Sarmiento, por toda una vida dando voz a quienes a veces no tienen voz, y especialmente también a las mujeres, y a ese blog de las 12 miradas, a vosotras 12 y a todas y cada una de las mujeres, a ese blog que quiso en su día, como he tenido ocasión de leeros, impactar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Es necesario impactar en cada uno de nosotros y de nosotras, pero tenemos que impactar en lo social de una vez por todas, en esa lucha por la igualdad. Y a dos importantísimas entidades del panorama euskaldun, Euskaltzaindia y Eusko Ikaskuntza con motivo de su centenario. Zorionak baita ere zuen lanagatik euskararen alde eta euskal kulturaren alde. Zorionak guztioi eta bereziki kasu hontan gure Jose Mari Iriondori eta kasu hontan bere semeari Joseba Iriondori. Gabón, eskerrik asko guztioi, ni labur arituko naiz. A la Ita le hacía muchísima ilusión estar hoy presente en este acto con sus compañeros y compañeras, porque alguno incluso con 80 años no acaba de jubilarse de esta profesión, pero ha tenido un pequeño susto de salud que le ha obligado a permanecer prácticamente todo el día en Basurto. Bere izenean, benetan mila esker sari honengatik, benetan gozoa da, lankideen aintzatespena jasotzea eta beretzat saria benetan gozoa da. Berak esan eta pentsatuko ez luken zerbait, nik neuk esango dut, ongi merezitakoa dela gainera. Eskerrik asko. Bueno, orain minutu batzuk, ez da denbora asko ezin diogu eskaini, baina denbora pixka bat bai, tarte bat lasaiago egoteko, ezta? Bai, pentsatzen dut, barre apurtxu bat egiteko, para reírnos un poquito. Ahora os dejamos con Bocabitz Comedia. Aurrera. Cuidado, venga, pues. Vamos, cuidado, tampoco está hablando, sí. Cuidado, cuidado. Ahí. Vamos ahí. Eva, somos cómicos. Conjurado y todo, en plan, hoy va a ser como La Voz, se van a dar la vuelta si esto gusta. Somos los que iban a actuar hoy aquí en la mitad, ¿vale? No sé si os han avisado de que va a haber en medio una actuación de Bocabitz Comedia. No sabíais nada, ¿no? Por eso no ha venido alguna persona. Bueno, antes que nada, queríamos salir a actuar, porque Aitor y yo siempre que actuamos os estamos viendo espaldas, muy bien, pero hemos dicho, ¿quiénes son? Espera, es que me parece feo, y si hacemos todo el show así, tú para allí, claro, yo para por aquí. ellos, al final. No, al revés, así, mira, perfecto. Claro, así, hola. Vas traduciendo. No, pero no puedes salir a actuar, ¿y quiénes son? No les conoces. ¿Sois todos de aquí, de Bilbao? ¿Quién viene de más lejos, por ejemplo? Antes has dicho que no. ¿Dónde eres? Basauri. Bueno, lejísimo. Aspirábamos a... ¿Quién cree... Una buena mañana te vienes andando. Un día, sí, te vienes... ¿Quién cree que viene de más lejos?
Galdacao, joder. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues eso es Gasteiz. extranjero, casi. Casi de fuera. O sea, lo más lejano es Gasteiz. ¿Alguien más lejos? Joder, pues te ha costado, ¿eh? Bueno, yo creo que Basauri o Barcelona. Que hay gente arriba también. Oiga. ¿Alguien más lejos? ¿Sois de verdad o sois de atrezo ahí como los que están detrás en acacias o esas cosas? Claro, han metido figurantes para que parezca que hay más gente, ¿no? Claro, si salía ese en El secreto de Puerto Viejo, ¿no? Ese. ¿Alguien de más lejos que Barcelona? Pues a ti sí que está... Del Sáhara. Joder, cómo la petamos, es increíble. ¿Y has venido a vernos a nosotros o a ver lo demás? ¿Entiendes bien? Joder, ¿pero dónde estás? Ah, vale, que estás ahí. Tenemos botellas de agua abajo, por si quieres. Lo que queráis, ahí. Vale, os ha venido una... ¿Cómo te llamas, la del Sáhara? ¿Cómo? Fátima. Molaría que te llamaras Loisune, ¿sabes? Sería buenísimo. Vale, os ha venido Fátima y luego todos los demás de por aquí. Vale, ¿quién de aquí es el más o la más joven? Bueno, mayores de edad, todo el mundo parece, ¿no? ¿Algún chavalillo, chavalilla, sí, que esté todavía en la uni? ¿Algún periodista? Ah, sí. ¿Eres periodista también? Ah, no. Están en la cafetería los periodistas, claro, yo también lo he estudiado. ¿Cuántos años tienes tú? 27. O sea, partimos de 27. Bueno. ¿Y quién? Ah, 17. Bueno, joder, todavía he hecho 10 años más. Vale, ¿quién de aquí es el más...? Tampoco vamos Claro. a... Claro. ¿Te imaginas salir aquí a la entrega de premios? ¿Quién es el más viejo, la más viejo? No se puede hacer eso, claro. No vamos a pedir DNIs. Pero les preguntamos, ¿sois viejos y viejas a la cara sin que se den cuenta? O sea, sois viejos, pero sin que se den cuenta. Pero sin darse, mira. ¡Hilari! Venga, chavales. Igual, ¿estáis en modo avión? Venga, la del Sáhara no, pero los demás el de 17 años se ha quedado flipado. Pero los demás lo sabéis. ¡Hilari! Disimulando la vejez. Claro. Ahora sí. Claro. Un rayo de sol. Claro. Ahora dais la cara. Igual es que la primera no la han oído. No la han oído. Efectivi. Vale. No disimuléis. Vale, entonces, nosotros somos los DJs, ¿vale? Han dicho, hay que traer a un DJ. Discjockeys. Pinchadiscos de toda la vida, ¿sabéis? Los que ponen ahí, ponme un Harry Guay, ponte una canción, ¿sabéis, no? Entonces, ¿qué necesita el de 17 años, cómo te llamabas? Gabriel. ¿Qué necesita tú que eres ahí un chavalillo ahí que vas a salir mañana de fiesta? ¿Qué necesita un DJ mínimo para ser un DJ decente? No es tenerla eso. ¿Qué necesita? Mínimo. Si lo sabes. Un disco de música, si lo sabes. ¿Y tú que eres DJ, qué? Sí, hombre, la mesa que hemos traído, que todo el mundo ha entendido que era una mesa con ruedas. Esa. Joder, está siendo la mejor actuación de nuestra vida. Sí. Pero dale. Está aquí, mira, fíjate. Imaginaos que hay algo. Agua mineral. I'll be my way, I'll be my way, I'll be my way, I'll be my vida, I'll be my way, I'll be my way, I'll be my way, I'll be my Una gala seria, tampoco puede... Me he venido arriba, perdón. Vale. Gracias. Podéis aplaudir, ¿eh? No pasa nada. No. Perfecto. Eso ya... No pasa nada. Bueno, entonces eso hacemos, ¿vale? Tampoco tenemos mucho tiempo, pero como los DJs de toda la vida, nos pedís canciones y vamos a hacer lo que nos pidáis. Venga. Desde 17 años. No, ¿qué queréis? A ver, por ejemplo, pero eso sí, que tenemos muy poco tiempo. No vamos a estar todo el rato haciendo Camilo VI, o sea, de verdad. Entonces, mira, demostrar, venga, nos pedís algo de los últimos años. Sí, puede ser de los últimos 2 años, así. Por lo menos. Por ejemplo. Los de atrás podéis hablar también perfectamente. ¿También? O sea, venga, por ejemplo, lo que nos pidáis lo vamos a hacer. Venga, solo va. hay 2 reglas importantes, solo 2. Primero, grupo famoso, no uno de Basauri. No, o sea, famoso hay, pero famosísimo. Y segundo, el heavy lo dejamos para el final, para cuando nos vayamos, ¿vale? Eso Porque es. si no nos venimos arriba. Entonces, va, venga, hay un grupo ahí. Gabriel, demuestra tu juventud. Venga, va. Joder, estáis en modo avión, ¿eh? Es increíble.
¿Cuál? Despacito, venga. Despacito, ¿hacemos? O sea, Despacito. O sea, eres la esperanza de la juventud. Despacito, por favor. Si no se la sabe nadie. ¿Os la sabéis? No, no os la sabéis. Nadie. Sí, claro, la parte de despacito. Esa todo el mundo. Pero lo que viene luego... Despacito. ¿Tú te la sabes? No, ¿qué va? Pero tú te dedicas a... Bueno... Me lo invento, ¿qué más da? Invéntatela, que te quieres Espera, tú. pero hacemos con otra, para así, si queda mal, pues ya con otra queda mejor. Con algo así Venga, actual, va, más o y menos. otra más. Pero algo actual, ahí que flipes. Claro, es que me quedé dormido. Bueno, haz con algo, yo qué sé, a ver, ya que haces música actual y vemos que la media de edad está alto, pues haz... A mí me gustan mayores, algunas de esas, pero no puedes cantarlo eso, tampoco puedes venir aquí a decir eso. Tú te inventas la letra que te crees que se van a dar cuenta. Gabriel el único. Pero Hombre, me la voy a inventar porque no me la sé, así que... Pero la de Despacito tampoco. Bueno, tú te la inventas, Bueno, venga, que tampoco te creas Es la primera, total, no pasa nada. Venga, a ver, va. Despacito, Fonsi, Tijuá. 2017. Eso. Yeah. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Despacito, Ginisani Morrin, despacito. Sácate la pelusilla del ombligo. No me mires así porque eres mi amigo. Yo qué sé. Venga, dale. ¿Cuál era la otra? La otra de mayores, esa. La de Eso hacía 2 veces. A ver. A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces me orino cuando duermo en la cama. Me gusta un caballero que sea interesante, que le guste Bisbal y también Bustamante, que importan unos años de más. A mí me gustan mayores, de los que tienen ardores, de los que no abren la puerta por si son ladrones. A mí me gusta más grande, que no me quepa en la boca, la dentadura postiza que me ha quedado floja. Y ya Gracias. estaría. Has cogido bien el de rap, ¿eh? Más o menos. Yo creo que el reggaetón de ahora no... Claro, yo sé lo que ha pasado. Que estamos aquí actuando en Bilbao, está feo, empezamos a hacer reggaetón, que si... Esa gente que hemos hecho, que si Fonsi... Con el producto que tenemos aquí. Ya, sí, Y no lo apoyamos, la verdad que es una pena, no apoyamos nada. Gabriel, tú tienes la edad y no vas a conciertos, no compras discos y está casi desaparecido el reggaetón vasco. Pincho, curecha, curragata, pincho, pereizenatu. Lauteiatu gainean, ilargia erdian, eta zu goruntz begira. Maritzulora zoaz, eder galantori, turrira batolo, napando zetorri, turrian zer dago, bardotu zuria, bioke dago dugu. Dator mutiletxera, gaztainak zimelak jatera. Aldapeko zagarraren, adarraren, puntaren, tan, olentxero Juan Saigu, te fuiste. Claro, eso tampoco vamos. Gracias. Gracias, majos. Hay que apoyar. Pero bueno, todo no va a ser tampoco música todo el rato que si reggaetón. Claro, hay que hacer un poco... Hacemos música buena. Un poco de todo, sí. Por ejemplo, algo más que se os ocurra. Y Saro, que es muy buena también. La dejamos para el final, que hemos dicho que el heavy para el final. Ya, yo lo veo más rockerillo para el final, igual. Han pedido antes la ganadora en tip, que no sé, pero bueno, vamos a intentar hacer algo que conozca a todo el mundo. Ya que estamos aquí, sí, yo lo diría, vamos a hacerlo, vamos a aprovechar el minutillo y lo contamos. Pero esto está saliendo en streaming, que nos metemos en un marrón. No pasa nada. ¿Lo decimos? Sí. Pues lo decimos. ¿Podéis apagar las cámaras para esto? Va a estar grabado igual. Pues lo vamos a decir. Pues luego quitamos el carrete y ya está. Luego se corta, o sea... Vale, nos hemos enterado y vamos a todas las actuaciones a contarlo. Sé que es un marrón, pero lo decimos, ¿vale? Nos hemos enterado, me lo ha contado mi abuela varias veces, y sabemos que la gente de la tercera edad y de la cuarta edad tiene reggaetón para la tercera edad. O sea, ¿os pensáis que se van allá a Benidorm a escuchar los pajaritos? No, hay discotecas ahí de la tercera edad que son alucinantes. Perreo duro, claro. O sea, eso, para entrar te piden el DNI. Si está caducado, para adentro. O sea, es increíble. O sea, son discotecas ahí que de hecho, si dices Fisbus, o Bresca, o Taxis,
O voy a poner el canal que están hechos Freeze Days. Entras, para adentro. Hay un perro en la puerta, así dices, qué bonito el pitbull, para adentro. ¿No? O sea, es así, es así. Entonces, claro, son discotecas especializadas que tú entras y ya está sonando eso ahí. ¡Oh, oh, oh, oh! 1950, desde Miami hasta Benidorm. ¡Oh, oh, oh! Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Ripen, ripen, aún que este señor se va a Hawái. Explota, explota, me explota. Buscando en el baúl de los recuerdos. Y es que no me acuerdo ni de lo que hice ayer. ¡Hey! Salta, salta conmigo y digo salta. Salta conmigo y toco, 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 toco. Riquito como tú, tururúa, que no sabe ni la U, tururúa. Riquito como tú, tururúa, no sabe más que tú, que pa. Mi limonero entero me gusta más. Un inglés dijo ye, y un francés dijo la. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y ya estaría. Muchas gracias, de verdad. Adiós. Bueno, pues eso hacemos. Normalmente estamos más, pero hay que irse. Nos vamos ya. Ha sido un placer, nos llamamos Boca Beach Comedia, nos podéis seguir en Facebook, Instagram, Fotolog, por la calle, donde queráis. En cualquier lado, en fax. Tinder, en Badoo, en iDarling no, que es para exigentes. Lo demás Lo tenemos demás. todo. No sé, ha sido un placer estar con vosotros aquí. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Bueno, que ricasco, agur. Boca Beach Komedia eta jarraitu dezagun, sariekin. Eskerrik asko, Boca Beach. Premio José María Portel a la libertad de expresión. Este año el premio es para Carmen Sarmiento. Entrega Carmen Torres Ripa. A ver, Carmen. Yo verás, yo te admiro muchísimo. ¿Me va a tocar un beso? Eso para empezar. Muchas veces pienso que me das mucha envidia porque entrevistaste a Aleko Panagoulis, que es uno de mis divos poetas. Y entonces recuerdo que le oí que decía que si dibujas barcos no te hundes. Y realmente tú no dibujaste barcos, ni Alecos tampoco, porque entre otras cosas a Alecos le asesinaron. Entonces, tú la verdad es que te lanzaste y cuando me encantaría imaginarte, pero seguro que sí, que de repente estabas en la redacción, todo ahí, todo hombres, ¿no? 2 mujeres, creo que había, era el 60 y algo, y entonces tú diste un puñetazo de esos buenos y dijiste, ¿y por qué yo no? Si los demás van a la guerra, ¿por qué no voy a ir yo? Y entonces fuiste la primera corresponsal española, mujer, corresponsal de guerra. Y eso realmente, para todas las mujeres que estamos aquí, las de las 12 miradas, reconocer que esto sí que es una pasada. Y entonces has cubierto guerras, golpes de Estado, has hecho entrevistas a todos los más grandes líderes de Yasser Arafat, Castro,
Rigoberta Menchú, todos. Y después de tanto tiempo cubriendo guerras, de repente hubo un momento en que yo pienso que diste un cambio a tu registro y dijiste, se acabó las guerras. Entonces te dedicaste a ver lo que habías visto y otros no. Y es todas las mujeres que estaban detrás de la guerra y que vivían su propia guerra, que eran especialmente las mujeres de Latinoamérica, que creo que tú las quieres de un modo muy especial. Y entonces, de repente, dedicaste todos tus esfuerzos a la mujer, a esa mujer que estaba detrás. Entonces, Carmen, yo pienso que tú te dedicaste a las otras, a esas que no se hablaba nunca de ellas, que eran las mujeres, que sufrían, que vivían un machismo espantoso y nadie hablaba de ellos, de ellas. Entonces, te puedo decir que para nosotros esta noche es muy especial y toda la Asociación de Periodistas Vascos y el Colegio Profesional de Periodistas Vascos nos hace una ilusión especial, y a mí mucho más especial, de darte el premio de Libertad de Expresión de José María Portell, porque tú defendiste la libertad, de verdad. Ha sido un honor. Qué presentación tan hermosa. Muchísimas gracias. Gabón Guztioi, muchas gracias a la Asociación Vasca de Periodistas y al Colegio Vasco de Periodistas. Un premio es siempre un reconocimiento social que produce alegría, pero especialmente si viene de parte de los propios compañeros. Mañana se celebra el Día Internacional contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Acepto este premio en nombre de todos aquellos que ya no pueden hacerlo porque fueron asesinados, especialmente José María Portell, silenciado para siempre por defender la libertad de expresión. Es imposible mencionar aquí a todos los colegas nacionales e internacionales que ya no pueden discrepar del poder establecido. En el pasado año fueron asesinados 65 periodistas en todo el mundo. Según Reporteros Sin Fronteras, en lo que va de año han sido asesinados 47. Una estadística realmente siniestra si recordamos que el último desaparecido ha sido el periodista saudí Jamal Khashoggi, descuartizado en el consulado de Estambul por su denuncia constante del régimen de Arabia Saudita. Cuando los periodistas denunciamos la evasión fiscal, la corrupción, los totalitarismos o cualquier tema que moleste a los poderes establecidos, entonces la persecución es feroz. La periodista Ana Politkovskaya fue asesinada a tiros en el ascensor de su casa en el año 2006 por enfrentarse a la política del presidente ruso Vladimir Putin en relación con el conflicto checheno. Recuerdo cuando entregué a su hermana un reconocimiento póstumo por parte de los periodistas españoles. Cuando estuve en la Guerra del Salvador, me compré una camiseta que decía: periodista, no dispare, ingenua de mí. Nada más salir de la capital, sufrí un fuego cruzado entre el ejército y la guerrilla. Afortunadamente, los disparos se incrustaron en el coche en el que viajaba. Poco a poco se incrementó la ya vieja táctica de matar al mensajero. En la guerra de Irak apuntaron directamente a los periodistas que estaban en el Hotel Palestina, donde se encontraba el cámara José Couso. Cuando no se mata a los periodistas, se nos intenta silenciar por los métodos más variados, echándonos del trabajo, invitándonos a ir empotrados en una de las dos partes del conflicto para que solo podamos dar una visión sesgada de los hechos. En los 35 años que he trabajado en televisión española me ha tocado saber mucho de silencios,
No puedo olvidar como en la época franquista, cuando llegaba el censor de turno a la moviola para controlar los documentales, una vez visionados decía, de aquí, aquí, ¡shh!, fuera. En muchos casos se había cargado la mitad del reportaje. Algunos míos duermen el sueño eterno en los archivos de televisión, como el dedicado al aborto, al divorcio, a la reforma agraria en Portugal. Manolo Alcalá y yo fuimos los primeros reporteros de televisión en cubrir la Revolución de los Claveles en el 75. Muchas de nuestras imágenes fueron utilizadas en la entonces Dirección General de Seguridad para identificar a los españoles que habían ido a celebrar aquel extraordinario acontecimiento. Estoy hablando del 75, pero en 1992 tuvieron todavía congelada durante 1 año y medio mi serie Mujeres de América Latina, porque les pareció demasiado revolucionaria. Y era revolucionaria en el sentido de ir a la raíz de los problemas de la pobreza y la discriminación que sufren muchas mujeres en América Latina y en tantos lugares del mundo. Cuando aquella serie se emitió, gracias a la presión mediática que hice, todo condujo a que me mantuvieran 7 años en los pasillos de Televisión Española sin darme trabajo. Silenciarme fue como matarme un poco, pues mi carrera se recuperó lentamente y no de igual manera, pero no dejé de enfrentarme al poder. Inicié un ciclo de conferencias por todo el Estado español para mostrar programas míos. Muchas veces he venido aquí al País Vasco. Programas que habían sido también postergados, como el dedicado al Frente Polisario y a la causa saharaui. Allí donde haya un micrófono o un altavoz, continuaré defendiendo la libertad de expresión. Durante muchos viernes, mis compañeras de televisión se han vestido de negro para reclamar esa libertad por la que todos debemos luchar, porque está claro que no nos abatirán personajes como Donald Trump con sus fake news. No es una falsa noticia la que voy a dar. No nos callarán, compañeras, no nos callarán, compañeros. Eskerrik asko. Me quedo con una frase de Carmen Sarmiento. He vivido muchos silencios. Ojalá no tuviéramos que vivir más silencios. Bueno, qué bien que esta gala sirva para encontrarnos, ¿no? Para encontrarnos, y además, fíjate, con viejos conocidos. No tenía el gusto de conocer a Carmen Sarmiento, me he quedado boquiabierto también al escucharla, y a Carmen Torres, que hacía muchísimo tiempo que no le veía, y me acuerdo siempre de su choquito en la Gaceta, de Nao. ¿Te acuerdas, Carmen? Con qué respeto y admiración te mirábamos los chavalitos que empezábamos entonces, ¿verdad? Bueno, en fin, qué mayores somos también. Y como decía, estos momentos son para encontrarnos, para recordar aquellos episodios, aquellas historietas que hemos vivido entre nosotros, ¿no? Es difícil normalmente tener un momento para estas cosas, así que la fiesta del periodismo vasco es una de esas ocasiones. Bai, ez da benetan lekutxarra, eta gainera giro honean beti gaude eta... Bueno, y volviendo a la historia de la ONU, de la invitación, en fin, de todas estas historias, ¿cómo fue lo de la ONU? Tú quieres saber mucho, pero te lo voy a contar. Cuenta. Pues te voy a contar qué pasó. Pues mira, que las puertas de la ONU estaban cerradas porque se equivocaron en la hora de la cita. Nos dieron la hora de Greenwich en lugar de la franquista hora germánica. Fíjate tú. ¡Qué faena! En fin. Qué faena, ¿no? Pues, bueno, la verdad es que no nos importó mucho, porque volvimos como fuimos y punto. Y ahora, pues mira, estamos aquí y a otra cosa. Y vamos a seguir con los premios. Beste sari bat, categoría Periodistas Vascos, premio que en esta edición recibirá César Coca, junto a la dirección del periódico El Correo. Recibe el premio por la proyección de su trabajo en Vizcaya a nivel nacional, a nivel internacional, tanto en la información económica, social como cultural.
Aurreko urteetan, zarituak izan dira Manu Leginetxe, Sarita Estebez, Iñaki Gabilondo, Mikel Aiestaran, Jon Sistiaga eta Ane Irazabal. Aurten, Cesar Koka hain zuzen. Saria emango dio Gorka Martínez, BBK-ko zuzendari orokorra. Gabón guztioi. Bueno, ¿qué queréis que os cuente a todos vosotros de César Koka? Su biografía, pues yo creo que es conocida por todos. Es doctor en periodismo, licenciado en ciencias políticas y sociales, director adjunto del Correo, como ya se ha repetido esta noche varias veces. Dirige también el máster UPV El Correo, en el que se forman una gran parte de los periodistas y que muchos de vosotros habéis formado allí. Pero sobre todo no tiene el premio por esas cosas, tiene el premio por su labor, por ser un referente para los periodistas y para la sociedad vizcaína en general desde hace muchos años. Cuando hablamos ahora de fake news, la labor de César Koka es precisamente la antítesis de todo esto, ¿no? Es el trabajo hecho con rigor, con profesionalidad. Es una persona a la que todos respetamos, a la que todos queremos, que seguimos habitualmente sus artículos, aprendemos mucho con él. Y además, esto no lo digo yo solo, lo dicen, César, todos tus compañeros, que son los que esta noche te dan este premio que te mereces con todo honor y con toda gloria. César, pasa por aquí, que te lo damos. Gabón, buenas noches. Estoy abrumado, la verdad. Yo había traído aquí unas notas que no sé si voy a poder leer debidamente y que además, si hubiese tenido tiempo, me hubiese gustado cambiar al hilo de lo que he escuchado a algunas de las personas que me han precedido aquí. Bueno, me he subido a este escenario ahora mismo en un acto en el que nunca pensé que haría una cosa diferente a estar ahí abajo, a contemplarlo desde ahí, porque es algo que normalmente estamos acostumbrados los periodistas a estar ahí, ¿no? Así que creo que mi único objetivo esta noche ahora mismo es dar las gracias. Dar las gracias a la Asociación Vasca de Periodistas, al Colegio Vasco de Periodistas por este honor. No estoy seguro de merecer estar hoy aquí, junto a Carmen Sarmiento, José Mari Iriondo, las compañeras de 12 Miradas y los representantes de Euskaltzaindia y Eusko Ikaskuntza, ni tampoco de formar parte de esa lista de ganadores del premio en ediciones anteriores repleta de nombres ilustres. Muchas gracias de nuevo. Entiendo además que este premio es una distinción colectiva, un mérito reconocido a un equipo del que formo parte, porque siempre he defendido, se lo digo a mis alumnos, que un periodista solo es bien poca cosa, incluso en estos tiempos en los que Internet y las redes sociales han abierto posibilidades que eran ciencia ficción cuando empecé en este oficio. En los viejos manuales de redacción aprendí que el lenguaje periodístico es un lenguaje colectivo. Luego, en el ejercicio profesional, descubrí que en realidad lo es toda la tarea, no solo el lenguaje, porque valemos lo que aportamos al equipo y lo que el equipo nos aporta. Al final, el reportaje, la entrevista, lo firma una persona, pero la lista de las que han intervenido hasta llegar a ese producto final es muy larga. Por eso, hoy debo citar aquí a los directores que en todos estos años me han dado y me dan confianza y libertad para trabajar, a quienes me aportan datos y contexto o puntos de vista que abren nuevas perspectivas al tema con el que estoy y contactos para obtener información adicional o una interpretación profunda. A quienes hacen estupendas fotografías e infografías que aumentan el interés de mi texto. A quienes diseñan unas páginas elegantes y atractivas que facilitan la lectura. A quienes leen mis textos, corrigen erratas y palabras repetidas y me alertan de frases que no se entienden del todo bien o de enfoques que valen para el papel
pero que no resultan tan válidos para la edición digital, que en estos tiempos es tan importante, y a quienes de madrugada están alerta para actualizar ese texto con los últimos datos, es decir, a toda la redacción del Correo. Y tampoco me olvido de compañeros de otros departamentos del periódico que hacen posible que cada día pueda hacer mi tarea y, no lo olvidemos, somos periodistas profesionales, cobremos un sueldo a final de mes, porque todo es importante. Había pensado añadir algo sobre este oficio, pero la verdad es que después de escuchar a Carmen, después de escuchar a quienes se han precedido y después de haber escuchado hace unos 20 días la maravillosa intervención de la reportera mexicana Alma Guillermo Prieto al recoger el premio Princesa de Asturias de la Comunicación, solo se me ocurre suscribir cuanto ella dijo y cuanto han dicho quienes me han precedido aquí. Además, entre quienes estáis hoy aquí hay una mayoría de periodistas, así que no es preciso que insista demasiado en la importancia de nuestro oficio. Solo os pido, y por supuesto a quienes sois del oficio, y por supuesto también me lo pido a mí mismo, que no cedáis, que no os rindáis ante las presiones que llegan todos los días desde todos los ángulos, que no os desaniméis, que no os resignéis nunca ante los insultos personales y colectivos que tantas veces nos arrojan en las redes sociales y que parece ser la última moda. Somos profesionales de la información y creo que eso define nuestra tarea cada día, que no es otra que contar lo que pasa lo mejor y más honradamente posible, aunque en ocasiones todo parezca desplomarse a nuestro alrededor. Como le explica el personaje de Fowler, el escéptico corresponsal de guerra del Americano Impasible, la novela de Graham Greene, a Pyle, el agente de la CIA camuflado como agregado económico de la embajada, el día siguiente, al final de la guerra, gane quien gane, él seguirá enviando crónicas. Esa es nuestra misión, seguir explicando lo que sucede porque siempre va a ser necesario que alguien lo haga, sobre todo en momentos en que tantas cosas cambian y tantas certezas que parecían inexpugnables se vienen estrepitosamente abajo. Ahí tenemos que estar y no dudo de que ahí estaremos. De nuevo, muchas gracias por este honor. Eskerrik asko. Bueno, benetan gauza interesgarriak entzun ditugu. Y la verdad, tenemos que reprimirnos, porque a quién no le gustaría establecer ahora una conversación entre todos los premiados, una tertulia que podría empezar y podría no terminar hasta medianoche o más. Hombre, y como decíamos, los periodistas tenemos fama de ser un poco noctámbulos y tal, y golferas en y algún golferas. caso, pero 9:05, una hora prudencial. Bueno, pues si os parece, dejamos el debate, la tertulia para otro día. Y ahora nos dedicamos a ese encuentro entre amigos y colegas que esta fiesta nos permite realizar. Así que, si os parece, vamos... Permíteme, Joan Aurretik, mesedez idoia, gogoratu eta eskertu BBK, Euskaltel, Bilboko Udala eta Logi taldeari. Bueno, eta ekitaldi hau posible egin duten guztiei ere, tekniko, laguntzaile, zuek, etorri zareten guztiei, mila esker. Eta orain bai, tartetxo bat izango dugu, gure artean hitz egiteko, kopatxo bat eskutan dugula. Bueno, saridunak, sarituak eta zuzendaritzako kideak, mesedez, igo zaitezte ona, argazki bat egiteko, una foto de familia, de la dirección del colegio y la asociación de periodistas con todos los premiados. Los demás nos vamos preparando para esa copita y ese encuentro entre colegas y amigos. Mila esker, etortzeagatik, zorionak, guztioi, zorionak, benetan, mila zorionak, eta nos vamos a divertir un poco. Bai, hombre, zelan ez. Datorren urtera arte. Bai, eskerrik asko denoi, denoi, datorren Gabon.